Bueno, vamos a estudiar el teorema del valor medio y algunas aplicaciones. Este teorema es muy importante en el análisis mismo, ¿no? En donde tiene varias aplicaciones. Bueno, tiene muchas aplicaciones, como vamos a ir viendo poco a poco. El teorema del valor medio tiene un caso particular que se llama el teorema de Rolle. Y al teorema del valor medio también se le conoce con el nombre de teorema de Lagrange. Bueno, vamos a comenzar con el teorema de Rolle. Y este dice así. Vamos a darnos una función, f de x, ¿no? Que cumple las siguientes condiciones. Número 1, f es continuo en el intervalo abierto AB, es cerrado, digo, en el intervalo cerrado. Y además, f de x es derivable en el intervalo abierto AB. Y en tercer lugar, cumple la condición de que coinciden los valores en los extremos del intervalo. F de A es igual a F de B. Entonces, dadas estas tres condiciones, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Existe un punto C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a 0. Veamos qué es lo que significa este teorema. Vamos a hacer una interpretación geométrica. Supongamos que tenemos una función que cumple las condiciones que dice el enunciado, ¿no? Entonces vamos a graficar por aquí los puntos A y B. Así, esta es la función f de x, que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Este punto es f de A, f de B. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Rolle? Lo que dice es que existe un punto entre A y B, tal que la tangente, digamos, L, es paralela al eje X, ¿no? Eso es lo que dice, que siempre podemos encontrar este punto C donde la pendiente de la recta tangente vale 0, ¿no? O sea, es paralela al eje de las X. Y este es el teorema de Rolle. Vamos a ver cómo va la demostración.
la vamos a hacer así como en partes, ¿no? En primer lugar, observemos que la función es continua en el intervalo cerrado, ¿no? Como f de x es continua en AB, f alcanza su valor máximo y su valor mínimo. En puntos de dicho intervalo, ¿no? Aquí vamos a estar usando la teoría que ya se ha estudiado. Entonces ya teníamos que si la función es continua en un cerrado, la función alcanza su máximo y su mínimo ahí en ese intervalo. Entonces, pero esto puede pasar de dos formas. Puede ocurrir dos casos. Primero, si m es el máximo y m el mínimo de f de x en AB, puede ser que coincidan, que el máximo sea igual al mínimo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que para todos los x que están en AB, más bien en el intervalo abierto, porque la derivada está definida en el abierto, ¿no? Ya que bueno, si el valor máximo y el valor mínimo coinciden, se tiene que la derivada es igual a cero. Eso es lo que tendríamos en principio, ¿no? Por lo que se cumple el teorema. En ese caso, todos los puntos que están adentro del intervalo abierto cumplen la condición. Es el caso más obvio, ¿no? Veamos qué pasa en la otra situación. Supongamos que son diferentes, ¿no? Que digamos que m es menor estrictamente que m. Como ya se sabe que f de A y f de B coinciden, uno de los extremos se alcanza en un punto C interior al intervalo AB. Y entonces podemos aplicar el teorema de Fermat. Aplicando el teorema de Fermat, ya que f es derivable en AB abierto, ¿no?
y por tanto, como es derivable en AB, es derivable en C también, ¿no? Entonces se tiene que f' de C vale 0. Y esto completa la prueba, ¿no? Bueno, es una consecuencia directa del teorema de Fermat, ¿no? Vamos a revisar algunas situaciones. Vamos a anotar algunas observaciones que pueden puntualizarse. Número 1. Como antes hicimos el bosquejo, podemos hacer la anotación de esa situación, ¿no? Este teorema se puede interpretar geométricamente de la forma siguiente. Si una función continua en un intervalo cerrado y derivable, ¿no? En sus puntos interiores, toma en los extremos del intervalo valores iguales. Aquí es IVA y toma en los extremos del intervalo valores iguales, que son las condiciones de la hipótesis, ¿no? Entonces, dado eso, hay un punto interior, C, digamos, donde la tangente a la curva es paralela al eje X, ¿no? O el eje OX, así, como lo expresábamos antes, ¿no? Esa es la primera observación. Hagamos otra observación. Nótese que todas las condiciones, o más bien las hipótesis, del teorema de Rolle son necesarias. Para ver esto, observemos los siguientes ejemplos. Vamos a revisar los siguientes ejemplos.
Aquí aclaremos que donde falla alguna de las hipótesis. Y las otras se cumplen, ¿no? Bueno, veamos. Veamos este primer ejemplo. Tomemos la función que le vamos a poner, que va a ser la función identidad en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Abierto a la derecha y cerrado a la izquierda. Y vale 0 si x es igual a 1. Entonces aquí vemos que satisface, como son tres condiciones y están numeradas, las vamos a enumerar así. Satisface las hipótesis 2 y 3. Sin embargo, no cumple la número 1. Y no se cumple que exista un punto del intervalo donde la derivada se anule. No vamos a encontrar un punto interior donde la derivada se anule, obviamente, ¿no? Porque la función vale x en el intervalo de 0 a 1, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, y vale 0 si x vale 1. Pero dentro del intervalo, al derivar, no vamos a encontrar ningún punto donde la derivada se anule. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vale, ahora tomemos la función valor absoluto. En el intervalo de menos 1 a 1. Esta función cumple las hipótesis 1 y 3. Pero no la 2, la que es la que habla acerca de la derivada, ¿no? Porque la función no es derivable en 0. Entonces, para esta función no existe ningún punto del intervalo que tenga derivada nula. Revisemos el otro ejemplo, ¿no? Tomemos la función f de x igual a x en el intervalo de 0 a 1. Satisface las hipótesis 1 y 2, pero no la hipótesis 3. Y se observa
f' de x vale 1 en el intervalo de 0 a 1, es decir, no se cumple la condición. Es decir, se deben de cumplir las tres hipótesis, ¿no? Si no, no se da la conclusión del teorema. Otra observación. No debe pensarse que el hecho que de que alguna o incluso varias de las hipótesis del teorema de Rolle no se cumpla, signifique que la conclusión es falsa. Veamos este ejemplo para ver la situación. Pensemos en la función f de x es la función signo de x, que va a ser menos 1 si x es menor que 0, va a valer 0 si x vale 0 y va a valer 1 si x es mayor que 0. Esta no es continua en x igual a 0, entonces ya falló la primera condición. Entonces, como no es continua, tampoco es derivable, ¿no? Se deduce de la falta de continuidad. El intervalo, considerando el intervalo de menos 1 a 1, se observa el no cumplimiento de ninguna de las hipótesis. El teorema de Rolle. No obstante, f' de c vale 0, ¿no? Con c que pertenece del intervalo de 1 a 1 y c distinto de 0. Bueno, se puede hacer el gráfico si se desea. Vamos a ver otra observación. Otra observación. Si además de las hipótesis del teorema de Rolle, una función cumple la condición que f de a es igual a f de b y esto es igual a 0, entonces podemos relacionarlo con las raíces, ¿no? Este teorema puede ser interpretado
términos de los ceros de la función. Y su derivada. Con lo cual podemos escribir el siguiente corolario. Entonces le vamos a poner así, corolario. Corolario al teorema de Rolno. Entre dos ceros de una función derivable existe siempre un cero de la función derivada. Recordemos que la derivada es una función, ¿no? Entre dos ceros de una función derivable siempre existe un cero de la función derivada. Revisemos de nuevo otra observación. Considerando la función, le vamos a poner f de x igual a f de x menos f de a. Se nota de inmediato que este corolario no solo es consecuencia del teorema de Rolno, sino es equivalente a él, ¿no? Para ese caso, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar un caso más general. Este se llama teorema del valor medio. Así le dicen, ¿no? Teorema de Lagrange. Dice así: sea f una función que satisface las siguientes condiciones. Primero, f de x es continua en el intervalo cerrado. Número 2, f de x es derivable en el intervalo abierto. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces existe un número que está en el intervalo AB, es decir, es un punto interior en el intervalo AB, tal que f de b menos f de a sobre b menos a es f' de c. Podemos pensar en la interpretación geométrica nuevamente, ¿no? Revisemos un bosquejo, ¿no?
vamos a dibujar una representación del teorema. Vamos a poner por aquí un punto A y por aquí en otro lugar el punto B. Entonces aquí tendríamos F de A y por aquí tendríamos el punto F de B. Entonces aquí tendríamos este espacio sería F de B menos F de A. Y este de aquí sería B menos A. Entonces, si unimos el punto A F de A y B F de B mediante una recta secante, entonces lo que dice el teorema es que siempre podemos encontrar puntos donde la recta tangente tenga la misma pendiente que esa recta secante, ¿no? En este caso tendríamos, por ejemplo, aquí un punto C, este punto, digamos C1, ¿no? Por aquí tendríamos otro punto, digamos el punto C2, ¿no? Lo podemos ubicar por aquí. Entonces, si encontramos la pendiente de la recta que está en rojo, que es la recta secante, siempre vamos a poder encontrar puntos en el interior del intervalo AB, donde las rectas tangentes que dibujemos a la curva van a tener la misma pendiente que esa recta secante, ¿no? Entonces es lo que dice el enunciado, ¿no? Dice que f de B menos f de A sobre B menos A, que es la pendiente de la recta secante, eso es f' de C. La existencia de SC es el asunto aquí. Existe SC. Entonces pueden haber más. Entonces vamos a ver la demostración de este teorema. Vamos a tratar de pasarnos al teorema de Rolle, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. La demostración consiste en reducir la situación al teorema de Rolle. Entonces para ello definimos una función. La función auxiliar. Esta no es la primera vez ni la última que se van a topar con esta función auxiliar. En otros cursos van a ver esta aplicación. Vamos a definirla así: f de x menos f de a menos, y aquí vamos a poner f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Esa va a ser la función auxiliar, que aclaramos aquí,
no es más, no es otra cosa que la diferencia entre la ordenada de la curva y igual a f de x y de la recta secante. Que une los puntos A y su imagen f de A y B y su imagen f de B. Se tiene que, en principio, f de x es continua en el cerrado, ¿no? Porque es la suma de dos funciones continuas, ¿no? Es continua porque la función f es continua en el cerrado por hipótesis y la otra se le ha sumado una función lineal que sabemos también que es continua. Y además es derivable en el intervalo formado por los puntos interiores del intervalo cerrado AB. Entonces el intervalo abierto AB. Esto de nuevo también porque es la diferencia de un polinomio y una función que es derivable, ¿no? Derivable y un polinomio, que obviamente también es derivable en el intervalo abierto, ¿no? Además, por construcción, es obvio que al evaluar la función en A y en B, coinciden, ¿no? Porque da 0. Y así se puede aplicar el teorema de error. A la función f de x y obtenemos lo que dice la conclusión del teorema de error, ¿no? Obtenemos un punto C en el intervalo abierto, tal que f' de C me da 0. Pero f' de x es al derivar f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Hasta ahí. Y por lo tanto, se tiene entonces que la derivada al evaluar en C me da f de b menos f de a sobre b menos a. Resulta entonces que f' de C es f de C, f de b menos f de a sobre b menos a. Lo cual prueba el teorema. Bueno, vamos a
a hacer otras cuantas observaciones. Primero, para analizar la necesidad de las hipótesis, valen los mismos ejemplos anteriores, porque justamente este es un caso particular. Dados para el teorema de error. Esa es la primera observación, así que eso no lo vamos a repetir. Este teorema es válido también si A es mayor que B. Para ello, esto se menciona porque por veces hay que adaptar la situación. Bastaría aplicar el teorema al intervalo B, A. Y después cambiar el orden de los términos en el numerador y denominador en la fórmula dada por el teorema. O sea, esta, ¿no? Que f' de c es, esta es la fórmula que da el teorema, ¿no? F de b menos f de a sobre b menos a. En esta fórmula se dice, ¿no? se menciona aquí. Y por último, el teorema de este teorema, ¿no? El teorema demostrado es llamado así, ¿no? Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Ya que f de b menos f de a sobre b menos a puede interpretarse como el promedio o valor medio de f de x en el intervalo. Recuerde la velocidad media, por ejemplo, ¿no? Y también la densidad media. Y por último, vamos a hacer esta observación que es bien importante.
O incluso quizás lo vamos a poner lo vamos a resaltar porque esto se va a usar más adelante. Entonces le vamos a poner aquí relación del teorema del valor medio con los cálculos aproximados, ¿no? Así pongamos toda la expresión teorema del valor medio con los cálculos aproximados. Bueno, entonces vamos a hacer una cuestión. Haciendo x igual a a y b menos a igual a delta x en la fórmula del teorema, se obtiene b igual a x más delta x, ¿no? Y el punto C en AB puede escribirse como C igual a X más, aquí es una variable que es desconocida en principio, pero que aquí le vamos a poner C menos A sobre B menos A. Si está definido, ¿no? Entonces, podemos acotar teta, ¿no? O sea, teta oscila entre 0 y 1. Y la función y la relación del teorema del valor medio, voy a abreviar esto, ¿no? Así le voy a poner por aquí abajo o por aquí arriba, voy a poner teorema del valor medio. Solo para no estar escribiendo cada vez. Se convierte en lo siguiente. Delta y sería f de x más delta x menos f de x, y eso sería f' de x más delta x por delta x con teta entre 0 y 1. Esta expresión se conoce como fórmula de los incrementos finitos. Y es, le vamos a poner así, como fórmula de los incrementos finitos. Y es una fórmula exacta en contraposición a la fórmula obtenida antes
para cálculos aproximados. Ya vamos a retomar esa relación, que esta relación para cálculos aproximados que obtuvimos era así más o menos, ¿no? F de X más F' de X por delta X. Esta era la que se había obtenido en los diferenciales, ¿no? Donde recordemos que delta X es un infinitesimal. Es decir, que delta X tiende a cero, ¿no? Según lo que habíamos definido antes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí quizás esta cuestión teórica y vamos a revisar unas aplicaciones en la parte que sigue. Que generalmente las aplicaciones de este teorema son sobre todo en el mismo cálculo diferencial para ir obteniendo más relaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene aplicaciones en los polinomios de Taylor. En aproximaciones en general de funciones se tienen aplicaciones. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por el momento y vamos a continuar ya luego.